Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy, en la materia de historia, quiero que nos transportemos a una etapa de la historia nacional que limitó mucho los derechos humanos, como la libertad de expresión, el libre tránsito, la libertad de comunicación y de concurrencia. Me refiero a la época de las dictaduras militares. Estos gobiernos de facto controlaron el país durante 18 años con la intervención y ayuda de los Estados Unidos. Pero no estábamos solos en esta vía crucis, pues la misma suerte corría a nuestros países vecinos, quienes tenían encaramados en el poder a los militares. Para 1964, el pueblo acepta una junta militar, quien estaba constituida por el general René Barrientos Ortuño como presidente de facto. Al día siguiente, pasando por encima, se proclama presidente el general Alfredo Obando Candia. El pueblo inicia protestas, existen convulsiones en el país. Los partidos políticos requieren un gobierno constitucional y Barrientos renuncia, dejando el gobierno a Obando Candia. En su gobierno, Obando Candia solo se limita a convocar a elecciones, donde el pueblo no acude a las urnas como un voto castigo y finalmente gana esas elecciones René Barrientos Ortuño, quien es proclamado como presidente constitucional el 6 de agosto de 1966 a 1969. Los militares tuvieron que llevar a cabo políticas económicas conservadoras, la reapertura de la inversión privada extranjera sobre los minerales. Los mineros se oponen y se origina una masacre en Todos Santos. Las minas del siglo XX se va a levantar en contra del gobierno, donde van a morir muchos mineros. En esta época también, debido a esta represión, Marcelo Quiroga Santa Cruz, diputado, se opone a esta medida y es perseguido, exiliado, y en plena época de las dictaduras, es el único que se atreve a exigir un juicio de responsabilidades a los militares. Lastimosamente, va a ser apresado, asesinado en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. En esta época también aparece la figura de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como Che Guevara o simplemente Che. El Che Guevara era médico de profesión. Quería formar un sistema social igualitario en contraposición al sistema imperialista de Estados Unidos. Con este objeto, quiso armar clandestinamente una revuelta en Bolivia para que los resultados fueran en todo el continente. Lastimosamente, el Partido Comunista Boliviano le va a negar su ayuda y por no tener ayuda del exterior, esta liberación y esta incursión del Che Guevara va a fracasar. Él, junto a algunos guerrilleros, van a ser emboscados en la localidad de Ñancahuazú y finalmente lo van a asesinar. El Che Guevara va a estar por muchos años desaparecido, sus restos mortales, y recién en esta década los van a dar a conocer. Esta figura es conocida como un símbolo de rebelión mundial. Despierta grandes pasiones en las opiniones públicas, tanto a favor como en contra. El gobierno de René Barrientos Ortuño va a terminar con su muerte cuando su helicóptero va a caer y prácticamente aún se desconoce en realidad si ha sido un atentado. Juan José Torres
asume el poder mediante un golpe de Estado, con la ayuda de trabajadores campesinos, universitarios y sectores populares. En su corto gobierno, nacionalizó las minas, como la mina Matilde, aumenta el presupuesto a las universidades, instaura una alta reposición salarial a los mineros. Ante estas medidas, Estados Unidos impuso un bloqueo económico. La situación en el país se empeoró. Las presiones políticas y sociales van a agravar la situación. Finalmente, va a ser derrotado por Hugo Banzer Suárez. Luego de pasar por el Perú y Chile, llega a la Argentina, donde es secuestrado y asesinado el 2 de junio de 1976 en el marco del Plan Cóndor. Hugo Banzer Suárez llega al poder con un golpe de Estado a Torres, con la ayuda de Víctor Paz Estenssoro del MNR y Mario Gutiérrez de la Falange Socialista Boliviana, conformando un Frente Popular, la cual fue disuelta para 1972. A partir de este momento se inicia una ola de persecución contra dirigentes políticos y sindicales, también universitarios. Este gobierno va a durar 7 años en el poder. En este periodo se asume la deuda externa más grande que tiene Bolivia. Su gobierno participa en el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es un operativo de represión antiizquierdista donde también se encontraban los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. En su gobierno se inicia el narcotráfico y, debido a la convulsión social que no puede detener, va a surgir una huelga de hambre de mujeres mineras, donde encontramos la figura de Domitila Chungara, quien lo obliga a llamar a elecciones. Luego él convoca a elecciones, se va a hacer un fraude electoral y va a ser derrocado por su predecesor Juan Pereda Asbun, quien le va a dar un golpe de Estado y lo va a obligar al exilio. Es así como termina la dictadura de Hugo Banzer Suárez. 2 días después de anular las elecciones fraudulentas en 1978, se organiza un golpe de Estado donde Juan Pereda Asbun va a gobernar el país 3 meses. Va a ser derrotado por el general Padilla. David Padilla va a ser posesionado por una junta militar el 24 de noviembre de 1978. Se va a limitar solamente a llamar a elecciones. En estas elecciones ningún candidato va a obtener la mayoría absoluta, por lo que se va a designar como presidente a Guevara Arce. Guevara Arce va a ser posesionado como presidente interino por el Congreso y finalmente va a ser derrotado con un golpe de Estado por Natuch Bush en 1979. Natuch Bush va a arremeter contra la población civil con armamento de asalto. Se va a encontrar en el gobierno 16 días y a esta etapa se le conoce como el gobierno del terror. Sin embargo, dice haber sido engañado por los partidos políticos, quienes se van a ofrecer a apoyarle, pero luego lo van a abandonar. En esta época también se va a dar la masacre de Todos Santos. Finalmente va a ser elegida como presidente de Bolivia la señora Lidia Gayler Tejada, quien va a asumir el poder el 16 de noviembre de 1979. Su gobierno tiene que llamar a elecciones, pero va a ser derrotada con un golpe de Estado por los militares, por Luis García Meza. El general del ejército Luis García Meza asume la presidencia de la República el 17 de julio de 1980 mediante un golpe de Estado que se apertura desde el Beni. Su gobierno fue catalogado como uno de los más negativos, cuyo precedentes fue desaparecer a mucha gente. En su gobierno hubo alrededor de 5.000 víctimas.
También tenemos el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En su gobierno se lleva a cabo también la masacre de la calle Harrington. Además, este gobierno se va a caracterizar por ser corrupto, autoritario y prácticamente va a ser una etapa donde la población, como él lo había afirmado, tenía que andar con el testamento bajo el brazo. Luego de que deje el país Luis García Meza, una junta de comandantes se va a hacer cargo del gobierno y van a designar como presidente al general Celso Torrelio. Él se va a limitar simplemente a quitar algunas horas del toque de queda y va a dejar la presidencia en manos de Guido Vildoso Calderón. Guido Vildoso Calderón durante su gobierno va a reorganizar los sindicatos laborales. A la vez se va a dar libertades a la ciudadanía. También se va a dar garantía para que funcionen los partidos políticos y finalmente va a entregar o va a designar al Congreso Nacional que decida quién será el nuevo presidente de la República. Entrega el gobierno el 10 de octubre de 1982 al doctor Hernán Siles Suazo y de esta forma termina una época de dictaduras militares en el país. Retorna la democracia a Bolivia y a partir de ese momento los bolivianos estamos seguros de que la democracia es uno de los instrumentos del pueblo que no debe ser tomado por personas o por grupos de ciudadanos, ya que la democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo es quien decide. A partir de ese momento, Bolivia vive en un estado democrático, libre y debemos nosotros ver la historia de Bolivia, ver esta época de la historia y no repetir los mismos errores. Es muy importante para nosotros jóvenes conocer a los protagonistas de nuestra historia, conocer todo lo que ha pasado, porque tenemos que darnos cuenta que Bolivia aún necesita de nosotros. Bolivia tiene que salir adelante. Entonces, con esto damos fin y terminamos al tema de las dictaduras militares.